Hola, buenos días a todos. Mi nombre es Cristina Lorenzo Domínguez, soy médico de familia y trabajo de hace unos años aquí en el servicio de urgencias del Negrín. Y mi charla va un poco sobre darle unas recomendaciones sobre el manejo del COVID en urgencias. Bueno, como ya les habrán explicado, desde el inicio de la pandemia, el servicio se tiene que reestructurar con un área COVID y un área no COVID, que era el que teníamos de siempre. Entonces, este espacio nuevo se caracteriza porque es dinámico, es decir, va aumentando, disminuyendo su cantidad de recursos en función del momento epidemiológico. Para eso hay una charla específica sobre el plan de contingencia, que bueno, no voy a entrar en más detalles, que ya se van a explicar en esa sesión. En el área no COVID, pues tenemos lo que había hasta ahora siempre, que es el área de exploración, las puertas y áreas de observación donde están los pacientes ingresados o pendientes de evolución. A pesar de que sea el área no COVID, eso no significa que no tengamos que estar protegidos. Tenemos que estar protegidos siempre, con guantes, mascarilla FFP2 y lavado de manos frecuentes. ¿Por qué? Pues porque ya nos ha pasado más de una ocasión, y no sea la última, en que hay pacientes que están asintomáticos o con muy pocos síntomas y consultan por otras cosas, y en el momento de hacerle la PCR para el ingreso o porque se va a intervenir de alguna cirugía, pues la PCR sale positiva. O bien porque como la clínica del COVID pues es bastante inespecífica, pues es cuando le hacemos la radiografía o según va evolucionando que vemos que tiene infiltrados, pues entonces ya es cuando nos planteamos que a lo mejor por lo que consultaba era un COVID. Entonces eso, siempre hay que estar protegido. Para entrar al área COVID tenemos la esclusa limpia y cuando salimos la esclusa sucia, que es donde nos colocamos y quitamos el EPI, que para eso también está el taller específico sobre el EPI y que tampoco voy a entrar en más detalles sobre eso. Evidentemente en la zona COVID, pues ahí pasarán todos aquellos pacientes que tengamos una alta sospecha de COVID. Bueno, una vez les toca estar de guardia en el área COVID, ¿qué vamos a tener que hacer allí? Bueno, en principio pasar a aquellos pacientes que pensamos que tengan signos y síntomas compatibles con el COVID-19. ¿Qué ocurre? Que estos signos y síntomas en ocasiones son bastante inespecíficos. Evidentemente, el síntoma más frecuente pues es la tos, la disnea, la fiebre, pero también consultan frecuentemente por astenia, malestar, cefalea, mialgia, dolor abdominal, náuseas, vómitos, diarrea, con lo cual son síntomas muy inespecíficos y podría ser cualquier cosa. Por este motivo es por lo que muchas veces en ocasiones se nos pasan pacientes a la puerta y por eso era lo de estar bien protegido. Desde triaje al médico que está en el área COVID se nos va a ir consultando a los pacientes antes de pasarlos al área COVID. ¿Para qué? Primero para consultar si nos parece pasarlo a este área una vez consultando los síntomas, y segundo para decidir la ubicación del paciente dentro del área COVID, bien en una cama o bien en un sillón, según sus características del paciente, es decir, según su patología previa y según los síntomas y las condiciones físicas que presente en ese momento. Una vez pasamos al paciente al área de COVID, vamos a tener que hacer una serie de cositas que es las que voy a explicar ahora. Ponerle la marca de sospecha de COVID, rellenar el Rebeca y el protocolo COVID. Probablemente todo esto ahora les suene a chino, pero bueno, el objetivo de hoy no es que aprendan a hacer esto, sino que les suene para cuando estén en las guardias en COVID. Vale, pues bueno, estamos de guardia y nos toca el área de COVID. Vale, nos llaman para un paciente, lo pasamos al área de COVID. ¿Qué tenemos que hacer con ese paciente de inicio? Bueno, para empezar con el tema de las marcas que habíamos comentado en la diapositiva anterior, pues clicamos en donde está esta crucecita verde y se nos va a desplegar este cuadrado de aquí en el que vemos tres opciones: COVID resultado negativo, sospecha y confirmado. En caso de que ya el paciente haya sido valorado, tenga la PCR negativa, pues seleccionaremos la negativa. En este caso, que es un paciente que está consultando y lo vamos a ver por primera vez, es un caso sospechoso, pues seleccionaríamos el de caso sospechoso. Y en caso de que el paciente ya tenga una PCR hecha desde atención primaria con un resultado positivo y venga por un empeoramiento del estado general, pues elegiríamos
esta opción. Clicamos, está sombreado en azul, apretaríamos el botón para pasar a la derecha, le daríamos a aceptar y nos aparecería de esta forma. Seleccionaríamos el COVID-19 sospecha, damos a aceptar y ya nos aparece la marca en el cabecero del Drago, donde está la historia del paciente. Es este escudo amarillo. En el caso de que ya está confirmado como negativo, se lo pondríamos como negativo y sería de color verde, y los que ya están confirmados aparecería como rojo. Esto es muy importante a la hora de, para los microbiólogos, hacer un seguimiento de los pacientes y avisar cuando un paciente es positivo, que los pacientes tengan la marca, y también para los compañeros de medicina interna, por lo mismo hacer seguimiento de los pacientes. Así que no nos olvidemos de hacer la marca. Una vez hecha la marca, pasaremos a hacer el Rebeca, que es un formulario que es muy importante para el seguimiento del paciente por parte de salud pública en caso de que el paciente se vaya a ir de alta. Entonces, nosotros lo rellenamos directamente desde que viene el paciente, ¿vale? Entonces, ya hemos hecho la marca, vamos arriba en el cabecero donde pone Edo, a la derecha hay una marquita, un machanguito que pone Edo Rebeca. Lo seleccionamos y se nos va a desplegar un formulario que le damos a enviar y buscamos dentro del formulario, que es un formulario muy largo, simplemente el recuadro que pone fecha de inicio de síntomas. Desplegamos a la derecha que hay un calendario y seleccionamos la fecha de inicio de síntomas. ¿Por qué? Porque es muy importante el día de inicio de síntomas de cara a la evolución de la enfermedad, puesto que veremos que la mayoría de los pacientes cuando se ponen malitos, cuando tienen un empeoramiento clínico, es entre el día 7 y el día 10 de inicio de los síntomas. Entonces, una vez seleccionado la fecha de inicio de síntomas, vamos al final del formulario y seleccionamos guardar y enviamos el formulario a la salud pública, y ya a partir de ahí ellos ya se encargan. Y por último, de estas tres cosas importantes que les he dicho, la marca, el Rebeca, pues el protocolo COVID. El protocolo COVID es un protocolo que se ha establecido para el manejo de los pacientes una vez lleguen en urgencia. Tenemos por un lado aquellos pacientes jóvenes sin que llegan al servicio sin fiebre, sin compromiso respiratorio, ni signos de alarma a la exploración física, y que tampoco tienen comorbilidad, es decir, no son ni diabéticos, ni hipertensos, ni tienen enfermedad cardiovascular establecida, ni enfermedades pulmonares, ni enfermedad renal crónica, ni hepática, ni inmunodeficiencia, ni un cáncer activo. ¿Vale? Típico paciente que viene pues porque tiene tos, que tiene dolor de garganta, que tiene alguna diarrea. Bueno, esos son pacientes que los podemos pasar a como este perfil de pacientes y le pediríamos la PCR. Si la estabilidad del paciente lo permite, pues le daríamos el alta y ni siquiera habría que esperar al resultado de la PCR, sino que se le podría dar el alta con las recomendaciones de aislamiento, y en el caso de que sea positivo se le avisa desde el Negrín con el resultado. De todos modos, siempre hay que decirle que mantenga el aislamiento aunque el resultado sea negativo, mientras tengan síntomas, y seguimiento con su médico de cabecera, que esas son las hojitas de recomendaciones que damos al paciente cuando se va de alta. Por otro lado, tenemos el otro perfil de pacientes, que son todos aquellos que no cumplen los criterios anteriores, es decir, o más de 60 años, o que tienen fiebre, o que tienen compromiso respiratorio, están taquineicos o desaturados, o tienen un estado general afectado, o bien tienen comorbilidad. Pues entonces a esos pacientes, además de pedirle la PCR, pediremos la analítica y una radiografía de tórax. ¿Qué es en qué consiste la analítica? Bueno, pues la analítica consiste en una gasometría arterial basal en aquellos pacientes que presentan una saturación menor del 92% o los pacientes que ya vengan con el diagnóstico de COVID positivo, para ver el nivel de hipoxemia y ver la PO2 arterial. La bioquímica con la glucosa, la función renal, el perfil hepático, CK, PCR, ferritina y tropo T, un hemograma y la coagulación completa con fibrinógeno y dímero D. ¿Vale? Como son muchas cosas, para que no se nos olvide ninguna prueba, se ha creado una petición específica que se llama protocolo COVID. Entonces, seleccionaremos al paciente, iremos a peticiones. Una vez en peticiones, buscaremos el icono que pone protocolos, que es este de aquí,
y se nos desplegará una selección de protocolos. Buscaremos el que pone medicina interna y una vez lo abrimos aparece urgencias, hospitalización y urgencias. Seleccionamos urgencias y dentro de urgencias COVID urgente. El COVID no urgente es aquel que pedimos en aquellos pacientes del perfil que se van a ir de alta y no vamos a esperar a la PCR porque no tiene criterios de ingreso, porque no tiene insuficiencia respiratoria y está estable y se va a ir de alta. Entonces seleccionamos el no urgente para ese perfil y el urgente para los pacientes que necesitamos el resultado porque van a ingresar, o porque están afectados o porque se van a intervenir o cualquier otra cosa que necesitamos la PCR urgente. Entonces, una vez lo seleccionamos, se nos despliegan directamente las 3 opciones del protocolo COVID, que consiste en la analítica, la radiografía de tórax y la PCR. Le damos a aceptar y se nos despliega una ventana en el que tenemos que poner un resumen de los síntomas del paciente. ¿Por qué es esto importante? Porque existen diferentes máquinas para procesar las muestras en microbiología y es el microbiólogo quien determina cuáles van las más rápidas y cuáles van las menos rápidas en función de lo que nosotros hayamos puesto en esas peticiones dentro de la modalidad de urgencia. Y además porque el radiólogo necesita información clínica para comentar la radiografía de cara a un diagnóstico más certero. Este sería cómo veríamos después las peticiones una vez ya pedidas. Hay que recordar que, que no todos los pacientes que entran al área COVID van a tener COVID. Es decir, al área COVID entran pacientes que hay que descartarlo porque vienen con fiebre o vienen con disnea o desaturados. Pero hay muchas otras patologías que producen esta clínica. Entonces, si sospechamos cualquier otra cosa, también hay que pedir las pruebas complementarias acorde a esa sospecha. Es decir, pues un urianálisis, una ecografía si consideramos, un BNP si sospechamos que la disnea es por insuficiencia cardíaca, etcétera. Bueno, una vez tenemos el paciente confirmado con la PCR que es COVID positivo, según la valoración de las pruebas complementarias y su patología previa, así como su estado general, clasificaremos al paciente en diferentes grupos, del 1 al 5, según si tiene que ingresar o no. Entonces, no voy a entrar en demasiado detalle porque ya eso lo irán viendo según vayan avanzando las guardias y además esto se puede consultar y tenemos estos protocolos dentro del área COVID, pero básicamente para que se queden con la idea de que el grupo 1 son aquellos pacientes leves, con síntomas leves, sin comorbilidad, jóvenes, que no tienen neumonía ni tienen hipoxemia y se van de alta. El grupo 2 pues tienen alguna cosa alterada, bien normalmente es la edad o que presenta alguna comorbilidad y se valora individualmente o se pueden ir para alta con seguimiento conado, que es hospitalización a domicilio. A partir del grupo 3 son aquellos que tienen infiltrados, es decir, neumonía o hipoxemia y según la gravedad, pues el grupo 3, 4, 5 tendrán que ingresar seguro y según la gravedad, pues incluso con intubación y en cuidados intensivos. Para resumir todo un poco, esto es un algoritmo en el que vemos aquellos pacientes estables, sin signos de alarma, sin complicaciones ni comorbilidad. Simplemente les vamos a pedir la PCR, que en este caso sería PCR no urgente, se hace el Rebeca y se va de alta con normas a domicilio y aislamiento y seguimiento con su médico de familia. Y los colocamos en sillones porque están con buen estado general. Aquellos pacientes que no cumplan estos criterios porque presenten signos de insuficiencia respiratoria aguda, estén inestables, tengan comorbilidad o ya sean pacientes mayores, los acostaremos en la cama y además de la PCR y el Rebeca, añadimos la radiografía y la analítica, que es el protocolo COVID completo. Que la PCR es positiva, pues clasificamos al paciente en los grupos y ponemos el coronabusca para valorar el ingreso. Y aquellos pacientes que la PCR sea negativa, pero tiene criterios de ingreso o de observación o de pruebas complementarias, para llegar al diagnóstico adecuado, pues pasará a la zona de observación de urgencia o ingresará a la planta que le corresponda. En definitiva y en resumen, aquellos pacientes que no tengan ni hipoxemia, ni condensaciones en las placas, ni comorbilidad importante, ni alteraciones en la analítica que hablen de inflamación, son pacientes que serán dados de alta con seguimiento por atención primaria. Esto es otra vez los grupitos que comenté antes, pero ya les digo que eso estará
lo podrán consultar siempre que estén en el área de COVID. Y resumiendo de nuevo todo, aquí lo vemos otra vez de otra manera explicado, pero básicamente grupo 1, alta, grupo 2, valorar de forma individualizada, y grupo 3, 4 y 5, ingresos. En cuanto al tratamiento en urgencias, nosotros en urgencias básicamente el tratamiento que le pautamos a estos pacientes es tratamiento sintomático, por ejemplo, paracetamol si tiene fiebre, algún antiemético si está con vómitos y como mucho broncodilatadores, pero siempre en cámara espaciadora y en cartucho, es decir, no se ponen aerosoles. En caso necesario, tiene que ser en una sala, en la zona aislada, la habitación aislada. Oxígeno si precisa y quedarse con el concepto de que salvo que se precise no vamos a poner corticoides, salvo que sea estrictamente necesario. Básicamente el tratamiento, bueno, es su tratamiento habitual, ¿vale? Ya el tratamiento específico se pondría una vez ingresen en la planta con el resultado de ingreso confirmado. Otras cosas importantes que hay que tener en cuenta ahora con la situación de pandemia actual. Bueno, los pacientes actualmente, sobre todo, y evidentemente si entran al área COVID, van a estar solos, no van a entrar con familiares. En el área no COVID entrarán con familiares siempre y cuando sean menores, tengan una demencia importante y estén agitados o sea necesario que esté acompañado el paciente o que tenga una discapacidad. O bien si el paciente está muy malito y llamamos a los familiares para que los acompañen en sus últimos momentos, ¿vale? Entonces, es muy importante preguntarle al paciente, siempre y cuando esté consciente, orientado y tenga las funciones superiores preservadas, si quiere que avisemos a algún familiar y le demos información sobre su situación clínica actual. Si el paciente nos dice que sí, informaremos siempre vía telefónica a través de los informadores, ¿vale? Por motivos que desconocemos o no se sabe bien por qué o por de algún motivo hay familiares, personas de la calle que tienen los teléfonos de los despachos. Entonces hay veces que llaman desde números de fuera, de sus móviles particulares, pidiendo información sobre pacientes. Se identifican, yo soy el hijo de fulanito, quiero información. Entonces, eso no es correcto, ¿vale? Además, violaríamos la ley de protección de datos. Esto es muy importante y ahora, sobre todo, porque estamos dando toda la información por teléfono. Entonces, siempre que llamen de fuera, no dar información. Les decimos que cuando tengamos la información se les dará a través de los informadores y siempre se nos pasarán las llamadas a través de los informadores que registrarán la hora y el contacto con el que se está contactando, es decir, si es el hijo, el nieto, la mujer, el marido o quien sea. Vale, esto es muy importante. En el caso de que el paciente no desee que se le dé información a familiares, pues lo dejaremos recogido, que el paciente no quiere que se avise a nadie. Y ahora para terminar, vamos a poner una serie de pequeños casos clínicos para que vean un poco las radiografías del perfil de pacientes que tenemos, para que por si hay algún negacionista en el grupo, que vea un poquito que los infiltrados están y que el virus existe. Entonces, bueno, llama la atención muchas veces de este perfil de pacientes que vienen con una ventilación mecánica buena, no tienen ese trabajo respiratorio llamativo que hemos visto en otras patologías y sin embargo pues tienen una saturación baja, ¿no? Es lo que llamamos la hipoxemia silenciosa. Entonces con ese tipo de pacientes hay que tener cuidado porque progresan a insuficiencia respiratoria grave muy rápido. Entonces siempre hay que estar alerta. Uno de los parámetros muy importantes a valorar desde el triaje es la saturación del paciente y ver la PO2 con la gasometría arterial. Entonces este paciente, por ejemplo, sí que llegó a urgencias en un estado de trabajo respiratorio con mala mecánica, precisando oxígeno e intubación, y esta fue la radiografía que obtuvimos del paciente, unos infiltrados bilaterales de predominio periférico y sobre todo en el pulmón izquierdo. Este, por ejemplo, es un paciente de mediana edad que no tenía muchos antecedentes y vino con una saturación de 94, en principio sin trabajo respiratorio, pero en el que vimos después que también tenía infiltrados bilaterales. Predominio derecho, es menos llamativo que el anterior, pero también se le veía, este paciente también ingresó. En este caso vemos este paciente que llegó pues con
que comentan que tiene taquipnea, pero sin embargo no tiene ese trabajo respiratorio, llegó febril y también con una saturación bajita, 87% basal. Y también vimos en la radiografía estos infiltrados bilaterales, por el cual tuvo que ingresar también. En este paciente, esta es una señora que también vino por empeoramiento del estado general, diabética, hipertensa, y también estaba saturando 83%. En este caso también comentan que sí que estaba con un buen estado general y sin un trabajo respiratorio evidente, aunque sin embargo ya hablan de que tiene eso, una saturación de 83%, perdón. Y vemos estos infiltrados bilaterales también llamativos. Y por último, el último caso que voy a comentar, también esta señora que vino con fiebre persistente desde hacía 7 días, lo que le digo que es muy importante ver cuándo comienzan los síntomas, porque verán que casi todos se ponen malos en torno al día 7 y el día 10. Y bueno, también llegó febril, desaturada. En esta paciente sí que hablan de que está con un poquito de peor estado general. Y también tenía una radiografía con infiltrados bilaterales. ¿Vale? Entonces, bueno, espero que les haya quedado algo claro, que no sea demasiada información de golpe. Y bueno, esto lo irán aprendiendo del manejo según vayan haciendo las guardias. Y bueno, siempre hay donde consultar. En el área COVID siempre hay, los protocolos están allí. Y porque evidentemente no se puede entrar material, porque si entras no lo puedes sacar. Y entonces lo tenemos allí todo preparado e impreso y siempre hay alguien a quien preguntar. Así que bueno, espero que tengan una muy buena bienvenida. Muchas gracias. Y aquí estamos algunos miembros del equipo con el EPI puesto, aquí para entrar en la zona sucia. Saludos.